En el nombre de Jesús vamos a hablar del carisma de enseñanza. En pocas palabras, que el Espíritu Santo Él mismo va a disponer para ayudar a los que quieren comprender lo que es ese don y pedirlo para poder usarlo según lo que el Espíritu Santo dispone también, salvando las almas en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios Padre. Siempre cuando hablamos de carisma, es lo que recibimos de las manos del Espíritu Santo. No son los hombres que nos dan un carisma. No son los hombres que como existen formación acerca de los carismas, no son los hombres, nos pueden formar, pero no nos dan. No es decir, mira, este carisma, eso y eso, pero no pueden darnos ese mismo carisma. No tienen ese poder. No hay ningún título en el mundo que se llama carisma de enseñanza. Ni siquiera en las grandes universidades católicas. Ese don no existe, este título no existe. Porque hay doctores, profesores, grandes profesores, que no tienen ese don. Tienen discursos acerca de algunas materias y que saben dar, pero no enseñan a Jesús al mundo. No presentan a Jesús vivo al mundo. En eso consiste el don de enseñanza. Es algo muy, muy sencillo. Es una presentación al otro, a Jesús que tú encontraste. En eso quizás consiste la dificultad. Por no conocer la cara de Jesús, no le vas a presentar a nadie. Claro. Y es el Espíritu Santo justamente que nos presenta a Jesús resucitado, que nos llena de todo lo que necesitamos para poder conocerlo, poder hablar de Él, presentarle a los demás, anunciar su nombre hasta los confines de la tierra. Es un don del Espíritu Santo. Hay entonces personas que consideramos como personas que tienen un don de enseñanza. Pero yo, como he ido siempre diciendo, hay que escuchar. No basta tener una elocuencia para hablar de tratar temas, hablar de manera elocuente de muchas cosas. No basta tener facilidad de lenguaje para que digamos, esta persona tiene un carisma de enseñanza. Sí que de elocuencia tiene, y nadie lo puede negar, pero de enseñanza es otra cosa. Enseñanza es otra cosa. Hay también los que tienen un don de, como los que han estudiado la manera de las sectas de manipular a los cristianos o a los feligreses, justamente es para esos dones de elocuencia, de hacer bromas, ¿sabes? Son hablantes, saben engañar, son líderes del lenguaje manipulador. Eso también existe en la política, claro, porque mucha gente
tiene debilidad a ser manipulada fácilmente. Y los discursos, de los que saben manipular, lo hacen de esa manera. Y hay los que justamente también en el ámbito de enseñar, en la iglesia misma, la verdad es que no dicen nada, pero saben atraer a gente detrás de ellos. ¿Por qué? Porque tienen ese don de atraer natural. Porque si se preguntara, pero ¿qué os enseña? Nadie lo diría. Sí, mira, nos enseña eso y eso, nada. Y eso es algo... Y aunque una persona diga, nos enseñó eso, ¿a qué te sirvió? Mirando en tu vida, ¿esa enseñanza te ha transformado? Por eso es muy importante, de verdad, bien discernir en el ámbito de ese carisma, porque es ese carisma que es el fundamento de muchas cosas en los grupos de oración, en las grandes asambleas. Si vosotros llamáis a un predicador que no os va a dar nada, no recibiréis nada. Claro. Y será como un tiempo perdido. Como un día hice una reflexión, porque había un audio de alguien y yo no quise escuchar ese audio. Y el motivo es, cuando si quieres comer en un restaurante, ¿qué haces? Busca ser mejor. Claro, busca ser mejor. Hay que buscar lo que te nutre, de verdad. No puedes entrar en un restaurante sabiendo que lo que se prepara allí no te va a gustar. Estás arruinando tu vida, perdiendo tu dinero. Y nuestro tiempo también lo debemos dedicar a escuchar a los verdaderos maestros que llenan nuestros corazones de Jesús. Punto. Y el resto no nos sirve. Es una pérdida de tiempo. Como lo decía San Policarpo. Si alguien no te está hablando de Jesucristo, ¿de quién? ¿Por qué? ¿Por qué escucharle? ¿Para qué? Y de Jesucristo muerto y resucitado. Es muy importante discernir cuando se trata de ver, cuando alguien empieza a enseñar, si no sabe, si no tiene mensaje, ¿cómo lo vamos a ver? Va a hacer perder vuestro tiempo, claro. Va a hacer. Si tienes, lo repito, un don de enseñanza, tu fruto tiene cara y tiene nombre. Esa es la verdad. Porque estás presentando a Jesús, esa persona le encuentra, le habla y desarrolla su amistad con él. Y se salva, porque no hay otra persona que salva, es Jesús. Entonces, estamos de acuerdo que es un don del Espíritu Santo. No es porque alguien se haya formado, que es sabio, nada de todo eso. Es algo que el Espíritu Santo pone en el corazón. Y desde el principio
el que tomó la palabra el día de Pentecostés es San Pedro. Y se dijeron de los apóstoles que, ¿cómo? ¿De dónde sacan todo eso? Y no han estudiado. Y no han estudiado. No es que los estudios sean inútiles o innecesarios, pero no son los estudios que hacen que tengamos el don de enseñanza. Es otra cosa. Porque yo he ido viendo cómo el Espíritu Santo ha ido transformando personas sencillas en predicadores. Pero eso no puede ser. Es de verdad la obra del Espíritu Santo. Por eso hay que pedirlo, en lugar de pretender tenerlo. Sobre todo, si examinando tu recorrido de predicador no hay ningún fruto, más se vale dejarlo. Yo te lo digo sinceramente. Ese don no lo tienes. Hay que arrodillarte y pedirlo. Sí que el don de tratar de los temas de la fe, como lo decía otro día, de la catequesis, ayudar a otras a comprender algunas cosas acerca de la fe, pero eso no es don de enseñanza. No es carisma de enseñanza. Entonces, para disipar totalmente las tinieblas, vemos cómo San Pablo recibió ese don. En la Sagrada Escritura, y lo cuenta él mismo, en Gálatas, capítulo 1, y nos lo explica, en el nombre de Jesús, su Señor y el nuestro. Dice San Pablo: porque habéis oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo, con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba, y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza, como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles, no consulté con hombres, ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que enseguida me fui a Arabia y volví a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días con él. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Personalmente yo era un desconocido para las iglesias de Cristo que hay en Judea. Solo habían oído decir que el que antes los perseguía anuncia ahora la fe que antes intentaba destruir. La carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 13 a 24. Y las palabras claves de ese encuentro, cuando recibió ese don, es el versículo 16. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia y se dignó revelar a su Hijo en mí,
para que lo anunciara entre los gentiles. Revelar a su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesús, en mí. En mí, en. Y para anunciarlo. No es para que se convirtiera y se quedara a gusto, disfrutándose, para anunciarlo. En eso consiste el don de enseñanza, carisma de enseñanza. Lo ha ido repitiendo muchas veces ese encuentro, como realmente Jesús mismo se reveló a él, como lo cuenta en otras palabras, en Hechos de los Apóstoles, que hemos ido meditando muchas veces, capítulo 26, o 22, o 9. Jesús, ¿quién eres tú? Soy Jesús. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús. Cuando escuchó, soy Jesús, ya sabía de quién iba a hablar. Lo había encontrado y lo iba a presentar a todas las personas que iba encontrando. Recibió del Espíritu Santo el carisma de enseñanza. Esa enseñanza es Jesús mismo que presentamos al mundo como su Salvador, como su Señor. Y es San Pablo que nos lo irá explicando. Ese encuentro es una revelación, es como Jesús mismo lo dice, es que es un misterio, de verdad. Porque no basta, por ejemplo, escuchar lo que estoy diciendo para que ya algo cambie en ti. No, si el Espíritu no te lo da, nada cambiará. Seguirá predicando como predicabas, enseñando como enseñabas, sin saber realmente, pero ¿qué estoy haciendo? Mientras no se proclama el nombre de Jesús, no se convierte a nadie. Hay que saberlo. Nadie se golpea el pecho, porque no se le han presentado el misterio de la cruz. Escuchemos las palabras de Jesús acerca de la revelación, cómo Él se va revelando a los que quiera para que lo conozca y lo proclame. Y en Lucas 10, versículo 21 a 24. En aquella hora se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. La grandeza del Nuevo Testamento que presenta a Jesús, lo que los profetas anunciaron sin mostrarlo en la carne, en el Nuevo Testamento lo presenta y todo se cumple en él. Y el que recibe el don de enseñanza, el carisma de enseñanza, es para explicar, presentar a Jesús al mundo, explicando su acontecimiento en el mundo para su salvación o por su salvación. Después de recibir el don,
de enseñanza. Hemos escuchado a San Pablo lo que hizo. Actuó. Pero es como un vaso de agua que se llena. Mientras el agua sigue derramando desde arriba o desde abajo, porque puede también ser, mientras el agua está entrando, necesariamente debe desbordar. Así es el don de enseñanza. Jesús te llena y desborda. No puedes callarte porque es como una luz que alumbra por ti. No puedes no alumbrar. No puedes dar esa agua a los demás. No puede ser. Como los apóstoles decían, no podemos callarnos. Es más fuerte que... es incontenible, no lo podemos contener y parar. El don de enseñanza tiene historia. Como San Pablo nos cuenta la suya. Si pretendes tenerla, ¿cuándo y cómo encontraste a Jesús y se reveló a ti? ¿Qué misión te dio? Es que son cosas claras. Es una historia de amor. Alguien que te busca y te encuentra y te da una misión. De proclamar su nombre hasta los confines de la tierra, de hacerle conocer a los demás. Por eso, si tenemos esta oportunidad, esta gracia, en este encuentro es muy importante pedir ese don humildemente. Humildemente. A veces también en el ámbito de enseñar, como lo decía una persona un día, en lugar de hablar del sol, el sol es un misterio, sigue siendo un misterio porque nadie exploró lo que tiene dentro. Y Jesús, en lugar justamente de acercarnos al sol de nuestra vida, como lo canta Zacarías en el Lucas 1, en Benedictus, nosotros contemplamos sus rayos y con cara dirigida, dando la espalda al sol. Hablando de los rayos, haciendo experiencia con rayos, sin que nos importe el sol. A veces en nuestras enseñanzas pasa lo mismo. Uno puede empezar a hablar de algo que viene de Jesús, pero sin realmente tocar a Jesús, sin nada. Eso es vaciar de contenido la enseñanza. Es que eso viene de Jesús, conduce a Jesús. Cuando se quita a Jesús del medio, se pierde de contenido, es que se transforma en algo vacío. Por ejemplo, hablando de la libertad, puede empezar a hablar de la libertad que Jesús nos da, sin decir que es Jesús que nos la da. Si nosotros cristianos somos libres, tenemos libertad, somos hijos de Dios, sin conectar eso con... Pero no es como alguien que dijera, o que diría, Jesús es nuestra libertad. Nuestra libertad tiene cara y tiene nombre. Es Jesús. Si lo encuentras, vivirás libremente. No es lo mismo. Qué bonita es la libertad. Hay que disfrutar de la libertad. Casi uno termina distrayendo, impidiendo a esas personas adorar de verdad al sol, como a Jesús, y ir
solo mirando los rayos o sus efectos en la naturaleza. Es muy importante hablar de Jesús. Y San Pablo, después de recibir ese don, nos da ejemplo. De manera clara en todo. Si se habla de Jesús o de nada. Es Jesús o nada. Punto. San Pablo, ejerciendo su don, su carisma de enseñanza, nos da ejemplo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 2. Pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Siguiendo en la misma carta, en el capítulo 12, versículo 3, por ello os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice anatema sea Jesús. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. En la misma carta, el capítulo 15, versículo 1 a 3, os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os anuncié, y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados, y que os estáis salvando, si os mantenéis en la palabra que os anunciamos. De lo contrario, creísteis en vano. Porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió con nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Hablando claramente de Cristo, Jesús, de Jesucristo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice San Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por Jesús. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Y ¿qué podemos añadir? Y en otro sitio, el que tiene don, carisma del Espíritu Santo de verdad, le da misión de hablar de Jesús, punto. Y no quiero más insistir, porque hay otras charlas que hemos ido hablando de eso, aunque cada uno tenga su momento de verdad, de querer saber, querer aceptar entrar en esa agua viva que Jesús es, para poder llenarse de esa agua y poder desbordar sobre los demás, proclamando el nombre de Jesús. Al nombre de Jesús, Filipenses 2, 9 a 11. Al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra, en infierno, y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué podemos añadir? Entonces, aparte de proclamar a Jesús, hay que añadir otra cosa. Es dar ejemplo. Esa enseñanza que proclamas, ¿lo eres tú o no eres? En otras palabras, a Jesucristo que proclamas, ¿estás en ti o estás mintiendo? Hay que decirlo claramente. Quien predique sin que Jesús viva en su corazón, está mintiendo. Y esa enseñanza, aunque no va a convertir a nadie, claro, es lo que he ido diciendo, que tu don tiene fruto, el fruto de tu don tiene cara y tiene nombre. Y en eso San Pablo justamente también nos da ejemplo, ¿no? Nos da ejemplo, como realmente lo había entregado todo para
cuidar su don. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1 dice: sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Quien predique diciendo otra cosa, está mentiroso es. Claro. Porque si tú no te pones como ejemplo de lo que predicas, es que no es el don de enseñanza que está trabajando en ti. No lo es. No es solo eso. Dar ejemplo, ¿sí? Pero hay que ser testigo de lo que tú estás enseñando hasta derramar tu sangre cuando sea necesario. Y en eso también San Pablo nos da ejemplo. En la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 2, San Pablo les dice: nuestra exhortación no procedía de error o de motivos turbios, ni usaba engaños, sino que en la medida en que Dios nos juzgó aptos para confiarnos el Evangelio, así lo predicamos, no para contentar a los hombres, sino a Dios que juzga nuestras intenciones. Y siguiendo más adelante, 8, os queríamos tanto que deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque os había ganado nuestro amor. La primera carta a los Corintios, especialmente capítulo 2, versículo 8. Y eso lo dice también en Filipenses 2, 17, diciendo: y si mi sangre se ha de derramar, rociando el sacrificio litúrgico que es vuestra fe, yo estoy alegre y me asocio a vuestra alegría. Filipenses 2, 17. Y sabemos lo que meditamos un día de Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, cuando San Pablo dijo esas palabras, que los que se usan en la consagración al nombre de Jesús meditan frecuentemente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, cuando San Pablo respondió claramente que estaba listo para morir por el que anunciaba a Jesús. Dijo San Pablo: ¿qué hacéis llorando y afligiendo mi corazón? Pues yo estoy dispuesto, no solo a que me arresten, sino también a morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto de morir. Quien predique, quien tenga de verdad el carisma de enseñanza, tiene también el carisma del martirio, o nunca predicará a nadie. Punto. Es eso. Porque el demonio te va a intimidar y te callarás. Y claro, empezarán a jugar con... No, si hay que morir, ha llegado tu tiempo. Y es una gracia. Y el que tenga ese don lo sabe, que de un momento a otro está listo. Es así. Y eso no viene de los hombres, en ningún caso. Los que predican de verdad a Jesucristo son los curados del miedo. De eso no quiero hablar quizás, para no entrar en el don de fortaleza o de temor del Señor. Pero como lo sabemos, los dones y carismas se juntan, se fortalecen y trabajan juntos para que Jesús sea amado, para que el mundo se salve, el Padre reciba gloria. No soy yo que vivo, es Cristo Jesús que vive en mí. Gálatas 2, 19 a 20, dice San Pablo. Tenía
que sabía que Jesús vivía en él. Es Jesús que hablaba por él. Terminando acerca de ese don, para decir todas las cosas, el que tiene ese don alumbra siempre. Y donde esté tiniebla, no tiene miedo a enviar la luz que Jesús es. En otras palabras, no le importa denunciar lo que hay que denunciar. Anunciando a Jesús, está listo de denunciar todo lo que impide el Evangelio salvar a la gente. Y en eso San Pablo es un ejemplo. Ese don de denunciar es la consecuencia de nuestro encuentro con Jesús, porque rechazamos al demonio y lo hacemos rechazar a los demás. Amamos a Jesús y lo hacemos amar a los demás. Por eso denunciamos en el nombre de Jesús el aborto, la fornicación, todo lo que se relaciona con la maldad en el nombre de Jesús, y nos rechazamos para que los demás no lo hagan y nosotros también tampoco lo hacemos. El don de enseñanza es el ejemplo que das de amor a Jesús, de proclamación, de anuncio de su nombre. Necesitamos todos ese don, por eso hay que pedirlo. Y dichosos los que encontrarán a los que tienen ese don. Los de Corintios pasaron con San Pablo y San Bernabé todo un año, pero hay que ver lo que pasó ahí. Cómo la vida de allí se transformó, y desde los cristianos fueron llamados así por primera vez en Corinto. Que Jesús tenga piedad del mundo y derrame ese don en el mundo entero, no solo en nosotros, en toda la iglesia, que realmente todos los predicadores sepan que hay que proclamar a Jesús, y el resto no va a salvar a nadie. Nuestra misión no es charlar a la gente, es salvar. ¿Y qué poder tenemos para salvar? Si no anunciamos a Jesús, el único Salvador, el nombre, sobre todo el nombre que salva. Ojalá tengamos todos ese don desde hoy. Por la intercesión de la Santísima Virgen, Maestra de sus santos, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, gracias.